¿Hay apóstoles en el tiempo presente? Para responder esta pregunta, primero es necesario colocarnos en el contexto histórico actual. Así que no será difícil de explicar porque en el mundo cristiano hemos tenido algún contacto o conocimiento con respecto a esta doctrina. Unos aseguran que sí los hay, otros lo niegan rotundamente y bajo ningún concepto lo aceptan, además que lo tildan de herejía. Una de las personas que he visto, según mi opinión, que lo enseña de una manera más adecuada es el apologista Luis Carlos Reyes. En su canal YouTube Mopar 440 HP tiene un vídeo titulado Estudios sobre apóstoles. ¿Existen hoy en día? Y aunque está hecho de manera informal, no le resta calidad a la información y la forma de abordarlo. En la mayoría de los casos, lo hace desde un punto de vista bíblico. Luis Carlos Reyes tiene una amplia trayectoria y su especialidad es la filología. No lo estoy usando como autoridad en este tema tan polémico en la actualidad, porque el cristiano tiene como máxima autoridad es a la Biblia, pero por ser su especialidad la filología, lo usaré como referencia para examinar e investigar lo que él afirma y para que todos nos aboquemos a revisar si su interpretación es correcta. Observemos primero lo que sostiene. ¿Fue claro el estudio? En un sentido, sí hay apóstoles, por ejemplo, como mensajeros, enviados, un misionero que va a establecer una iglesia en un lugar. En ese sentido, sí. ¿Saben cómo las palabras pueden significar diferentes cosas dependiendo del contexto? Por ejemplo, yo no sé aquí en Colombia, pero en México, una llave se puede usar para prender el carro, una llave se puede usar para lavar las manos, o si son luchador como mi hija que le gusta luchar, una llave que le pone a alguien como lo está deteniendo con una llave. Hay diferentes tipos de llaves, pero solamente el contexto te da el significado. Lo mismo con el término apóstol. ¿Existen apóstoles hoy en día? Bueno, depende de cómo se usa el término apóstol. En el Nuevo Testamento, el término para apóstol es apóstolos, si lo quieren escribir, apóstolos. El término para apóstol griego es apóstolos. Y se puede usar en dos sentidos. Déjenle doy unos ejemplos. El primer sentido, la palabra apóstol en el griego, se puede usar en un sentido general y amplio, que significa simplemente enviado o mensajero. El latín después tradujo apóstol como misionero en unos casos. Déjenles doy unos ejemplos. En Filipenses capítulo 2, versículo 25. Un ejemplo del significado general y amplio se puede ver en este texto. Aquí es donde Pablo llama a Epafrodito, lo llama apostolon, apóstol. O sea, lo llama enviado o mensajero. A veces pensaba que apóstol era la persona que llegaba a un lugar y constituía una iglesia. También es. Sí. Sí, también se usa en ese sentido. En ese sentido, sí hay apóstoles. En ese sentido. Sí, en el sentido, por ejemplo, si es un misionero y va a establecer una iglesia, sí, y da el mensaje, sí. En ese sentido sí hay apóstoles, en ese sentido. Y estamos demostrando bíblicamente que en ese sentido sí existen. ¿Ok? Ese es un sentido bíblico, donde se puede usar apóstol en ese sentido. En ese sentido sí hay apóstoles. Usted puede ser apóstol. Usted puede ser apóstol. Yo puedo ser apóstol porque estamos dando el mensaje del Señor. Pudiera ser alguien que es un misionero, va a un lugar y establece una iglesia. En ese sentido sí. Otro ejemplo de este mismo uso se localiza en 2 Corintios capítulo 8, versículo 23. Y aquí se usa en el plural, dice apostolai, apostoloi.
y dice apóstoles. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 23. Dice así. Dice Pablo, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Aquí en el griego se localiza el término griego apóstol en el plural. Otro ejemplo en el mismo sentido. Ese se localiza en Juan capítulo 13, verso 16. Y dice así, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Y en el griego dice, ni un apóstolos. En el griego dice apóstol. En el griego dice apóstol. Pero nuevamente ven cómo se puede usar el término apóstol de diferentes maneras. Y este es otro ejemplo. En estos usos del término apóstol se observa un sentido general y amplio. ¿Ok? Se puede significar enviado, puede significar mensajero. Es un sentido amplio. Hago la aclaratoria que el apologista Luis Carlos Reyes confronta la doctrina de la nueva reforma apostólica. Así que tenemos que ser cuidadosos en no tergiversar lo que dijo, porque se nos puede atrapar cometiendo la falacia del monigote de paja, es decir, poniéndole palabras que nunca dijo o insinuó. El título del mensaje: ¿hay apóstoles en el tiempo presente? ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.